mercados financieros son fractales. ¿Qué quiere decir esto? De que ellos en un periodo de tiempo van a comenzar o van a replicar lo que hicieron en el pasado. Pues el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y lo mismo pasa dentro de los mercados financieros. Prácticamente nosotros no conocemos lo que sucedió en un pasado y por eso cometemos los mismos errores en un futuro. Entonces, para no cometer esos errores tenemos que entender que hay ciclos dentro del mercado. Ahora, la pregunta es, ¿han cambiado? Nosotros habíamos visto que anteriormente los ciclos de los mercados se venían repitiendo prácticamente iguales, hasta incluso en fechas, cantidad de días, de porcentajes que el mercado caía. Y hoy en día vemos que desde el halving anterior, el halving del año pasado, cambió absolutamente todo. Hablar de ciclos de mercado Bitcoin, nosotros primero tenemos que entender qué es Bitcoin. Si yo no entiendo qué es Bitcoin, obviamente yo no puedo saber cómo funciona un ciclo dentro de él. Súper breve, nosotros ya sabemos de que Bitcoin es la primera criptomoneda creada por Satoshi Nakamoto en el 2009. Nació como una alternativa al sistema financiero tradicional. Entendiendo eso, nosotros sabemos de que ofrece valor y transacción sin necesidad de bancos. Entonces ya nos vamos a la parte descentralizada, que esa es la primera clave que quiero que nosotros tengamos en cuenta. Además de eso, innovó con una tecnología completamente desconocida, la cual era blockchain. La blockchain que nos garantizaba seguridad, transparencia y resistencia a la censura. Entonces acá nos damos cuenta de que aparte de esa gran tecnología que se creó, de ese gran valor que se creó, tenemos una opción fuera del sistema. Bitcoin tiene 3 claves, y estas son las 3 claves que prácticamente rigen lo que está sucediendo dentro del mercado. Primero nos damos cuenta de que hay una descentralización, como lo comenté anteriormente, y tenemos una escasez. Cuando hablamos de escasez y hablamos de halving, es donde podemos decir de que podemos tener un ciclo de mercado. ¿Y por qué? Comienzo por el halving. Cuando, primero pregunto, ¿saben qué es el halving de Bitcoin? ¿Todos saben qué es el halving? ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que no lo sepa? Sin miedo, ok. Acá tenemos una persona que no sabe qué es el halving. El halving de Bitcoin es un evento programado. Cada 4 años la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad. Y eso nos lleva a su escasez y su oferta limitada. Nosotros sabemos de que Bitcoin únicamente tiene 21 millones que se van a poder crear a lo largo de los años. Hoy en día están minados aproximadamente 19.500.000 Bitcoins, y aún queda 1,5 millones de Bitcoin por ser minado a lo largo del tiempo. Ese 1,5 millones de Bitcoin que se va a minar a lo largo del tiempo está programado para que termine de minarse para el 2136, si no estoy mal. Entonces nos damos cuenta de que a medida de que van pasando los años, es más difícil poder tener Bitcoin. Y ahí eso hace que nosotros tengamos, obviamente, una oferta menor, una oferta que se reduce, una demanda que está creciente, por ende lo convierte en un activo completamente deflacionario. Entonces, una vez que ya entendimos que dentro de Bitcoin tenemos ciclos de mercado, nos damos cuenta que acá tenemos lo importante. El halving, como le dije anteriormente, es un evento que está programado por el código de Bitcoin, que ocurre cada aproximadamente 4 años o cada 210.000 bloques minados. Realmente ocurre cada 210.000 bloques minados. ¿Por qué decimos que es aproximadamente cada 4 años? Porque ese es el periodo de tiempo aproximado que ha venido tomando los últimos años desde su creación. ¿Su función cuál es? Reducir completamente a la mitad la recompensa que reciben los mineros por las verificaciones de estos activos. Lo cual disminuye la tasa de bitcoins en el mercado. Este es un mecanismo de escasez programada. Es fundamental porque impacta directamente en la oferta. Cuando en un futuro, después del networking, estemos hablando acerca del trading, nos vamos a dar cuenta de que el trading nosotros lo que buscamos es la oferta y la demanda dentro del mercado. Entonces, si nosotros tenemos de que un impacto directo en la oferta, nosotros nos damos cuenta de que Bitcoin es un activo que está propenso a crecer a lo largo de los años simplemente por su estructura. Esto ha influido directamente en su precio
A lo largo de los años, desde el 2009, nosotros teníamos un Bitcoin de $0,000 a hoy en día tener un Bitcoin de $85,000 y hace unos meses están en $120,000. Esto desencadena fases alcistas, fases de acumulación, fases de igual manera negativas, que se van programando en dependencia de lo que va sucediendo dentro de los ciclos de mercado. Empezamos a hablar de un ciclo. Cuando hablamos de un ciclo, también tenemos que entender el concepto del mismo. Cuando hablamos de un ciclo, algo que se va a repetir a lo largo del tiempo con mucha similitud. No podemos decirle que va a ser de manera exacta, porque es prácticamente imposible que lo sea, pero sí se va a estar repitiendo de una manera con patrones recurrentes. Entonces vemos que un ciclo de mercado se refiere a las tendencias o patrones recurrentes que se observan en los precios de los activos a largo tiempo. En el caso de Bitcoin, estos ciclos están fuertemente influidos por el tema del halving. Nos damos cuenta de que el halving es la parte fundamental de cada uno de estos ciclos. De hecho, el halving es el que desata cada ciclo del mercado alcistas. Para un inversor, para nosotros, para ustedes como inversores, es fundamental que nosotros entendamos por qué esto está sucediendo y por qué es importante que lo entendamos, porque a nosotros nos permite anticiparnos a lo que va a suceder en el mercado. Si como inversores nosotros lo que buscamos es comprar barato para vender caro, entonces si yo me puedo anticipar a un movimiento alcista y comprar barato, obviamente estoy cumpliendo el principio básico de cualquier inversión: comprar barato para vender caro. Y es por eso que es súper importante el poder nosotros entender dentro de un ciclo. De manera muy sencilla y muy general, podemos explicar de que un ciclo de Bitcoin comienza con una acumulación del mercado. Cuando hablo de acumulación, una lateralización, es decir, un periodo de tiempo en el que el precio de Bitcoin está en un rango de precio. Puede ser una acumulación entre un rango de $50,000 y $60,000. ¿Qué quiere decir esto? De que el precio quizás sube a los 60,000, luego baja a los 55, llega a los 50, luego vuelve a subir a los 53 y se mantiene por un periodo de tiempo en ese mismo rango de precio. Entonces ahí tenemos una acumulación. Esa acumulación suele ser un buen punto de compra. Luego tenemos una tendencia alcista, la cual suele ser impulsada por un evento llamado halving, que en el caso del año anterior no fue así, pero ya vamos a hablar un poquito de eso. Y acá es donde el mercado comienza a subir su precio. Vemos ahí locuras de como cuando Bitcoin estaba en $3,000 y pasó a 20,000. Luego podemos ver locuras como de que Bitcoin estaba en $13,000 y pasó a 69,000. Luego podemos ver locuras como de que Bitcoin estaba en $23,000 y pasó a $125,000. Y ahora vamos a ver qué sucede en el próximo ciclo alcista. Luego de eso tenemos la parte de la distribución. Cuando hablo de distribución, esta es una parte bastante compleja que da solo para una ponencia e incluso para una charla de un día completa. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya hablamos de otros activos que no son Bitcoin. Cuando hablamos de otros activos que no son Bitcoin, sabemos de que hay otras criptomonedas como Ethereum, Solana, Cardano, XRP, una infinidad de criptomonedas. Y son activos que de igual manera suelen seguir el movimiento que está haciendo Bitcoin. Entonces, si están siguiendo el movimiento que hace Bitcoin, llega un punto en el que el precio de Bitcoin comienza a estabilizarse en la parte superior con una capitalización de mercado muy alta, pero de igual manera hay inversionistas que comienzan a sacar ganancias de Bitcoin para poderlas colocar en otras criptomonedas, altcoins, meme coins, lo que sea, para obviamente poder obtener ese movimiento dentro de ellas y poder maximizar sus ganancias. Luego de esa distribución, que suele durar cierto periodo de tiempo, que no vamos a entrar en ese detalle porque es bastante complejo, solemos tener una tendencia bajista o un mercado bajista. Esto es lo que a nadie le gusta. Obviamente, a manera personal, las últimas 2 semanas han sido críticas dentro del mercado, y tener un portafolio con un 35, un 40% de baja dentro del mercado en 2 semanas no es nada grato para nadie. Estamos hablando de que si tenemos inversiones de $100,000 en cuestión de 2 semanas, estamos en negativo $30,000, $40,000. Pero obviamente, esta es la parte
que, como les digo, como inversor a nadie le gusta, pero que también nos podemos anticipar a ella, porque tenemos este ciclo que suele repetirse dentro del mercado. Ahora, también es la parte más importante para nosotros como inversores poder comprar criptomonedas. Si sabemos de que tenemos un principio de inversión claro, el cual es comprar barato y vender caro, nosotros no tenemos por qué tener miedo a un mercado bajista, sino más bien aprovechar esa oportunidad y poder tomar posiciones dentro del mismo. Esa es clave de Bitcoin. Me quedé con la imagen anterior. Tenemos la parte, esto está en otras palabras, únicamente la expansión. Estamos hablando cuando el precio está subiendo. Luego Iván acá puso una palabra súper importante, que es la euforia dentro del mercado. Warren Buffett, el mayor inversionista del mundo, él siempre nos ha dicho de que nosotros tenemos que comprar cuando las personas tienen miedo y vender cuando están en euforia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en euforia, todo el mundo quiere comprar. Todo el mundo ve que Bitcoin está en $120,000 y dicen, no, ahora sí Bitcoin se va a ir a $1 millón. Ahora sí Bitcoin va a continuar subiendo 150 a $200,000, $300,000. Pero lo que no saben es que venimos de un Bitcoin que estaba hace poco en $60,000 y ya duplicó su valor. Para que duplique su valor, tiene que duplicar su capitalización de mercado. Para que duplique su capitalización de mercado, sí, vamos a tener que tomar un poquito de tiempo para poder lograr eso. Es por eso que la euforia es donde nosotros, como inversores inteligentes, tenemos que buscar cómo salir del mercado en lugar de comprar. Luego la parte de la contracción, como lo comenté anteriormente, cuando tenemos una reducción de su precio y la acumulación y se vuelve a repetir ese ciclo que ya habíamos mencionado anteriormente. Evidencia histórica de los ciclos anteriores. Puse los últimos tres ciclos porque el cuarto no lo pude tener la imagen debido a que, como es data histórica, los exchanges comenzaron a proporcionar data desde el 2012, si no estoy mal, es decir, que hay 3 años de los cuales nosotros no tenemos data gráfica de Bitcoin. Sí tenemos historia, pero no tenemos data gráfica. Entonces iniciamos por acá con la primera imagen. Sé que no se va a ver bien la primera imagen, pero nosotros podemos ver por acá cómo el precio en esta zona está prácticamente que en un valor de $0 y cómo el precio logró llegar hasta los $21,000. Anterior a esto, nosotros tuvimos el primer halving de Bitcoin. Entonces, anterior a esto tuvimos un primer ciclo en el cual, si ustedes se fijan acá, el precio de Bitcoin estuvo acumulándose. Anteriormente, obviamente, no había gráfica, pero sí teníamos una acumulación y luego comenzamos a ver esa expansión del precio en el cual el precio pasa prácticamente de $0 a costar más de $21,000 por ahí del año 2018. Luego de eso tenemos la parte crítica, la cual nadie le gusta, y es como el precio es descender el precio desde los $21,000 hasta la zona de los $3,500. Esto sucede prácticamente al inicio de la pandemia, o cuando estábamos, no, perdón, esto es la primera caída que tuvo Bitcoin en relación a su ciclo, y luego tenemos esta caída brutal que tenemos por acá de Bitcoin por debajo de los $4,000 cuando estaba en su periodo de acumulación, que esto es lo que se suele llamar como un cisne negro. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un evento histórico que no sucede de manera cíclica, porque de manera cíclica nosotros no tenemos una pandemia, o todavía no. Quizá ya está programada otra pandemia para un futuro, eso no lo vamos a saber. Pero acá nosotros vimos cómo el precio cayó desde los $10,000 hasta los $3,500 en un periodo en el cual el precio de Bitcoin estaba acumulando entre los $7,000 y los $10,000. Entonces estaba en su periodo de acumulación, sucedió ese cisne negro que fue la pandemia y luego tuvimos un halving. Ese halving ocurre el lunes 11 de mayo del 2021, si no estoy mal. A partir de eso comienza otro ciclo. Y antes de mostrarles la siguiente imagen, no quiero que ustedes se dejen llevar por un halving. ¿Qué quiere decir esto? Yo tenía la creencia, cuando yo comencé en el mundo de las criptomonedas, yo viví ya este primer halving. Entonces, yo creí que el día del halving, como se iba a reducir de manera automática la emisión de Bitcoin a la mitad,
Yo creí que mi inversión al día siguiente prácticamente que se iba a duplicar. Era una creencia que obviamente suena lógico porque estamos reduciendo a la mitad la oferta de Bitcoin, pero la demanda no se está incrementando doble. Entonces eran cositas que yo no entendía y por eso es que yo ahí perdí mucho dinero, porque lo que hice yo fue ese día, antes de que sucediera el halving, coloqué un 30 apalancado, ya saben ustedes cómo, y se perdió ese dinero, pues, pero queda mucha experiencia, mucha experiencia. Y nos vamos a la siguiente imagen. Entonces, nosotros vemos por acá quédense con esta imagen y quédense con la siguiente. Y ustedes van a ver los patrones que se van a repetir en este caso. Nosotros por acá tenemos el halving, el 11 de mayo del 2020, y vemos que después del halving, el precio continuó acumulándose por un periodo de tiempo. ¿Para qué? Permitiéndonos a nosotros hacer compras. Y no solo a nosotros, a las grandes instituciones. En el 2020 las grandes instituciones aún no salían públicamente a decir que tenían Bitcoin. Eran muy raras las instituciones que lo hacían, pero sí lo acumulan. Así como hay empresas que en Nicaragua, de manera silenciosa, están acumulando Bitcoin y quizás en un futuro van a salir a decir, yo tengo Bitcoin, pero lo que ustedes no saben es que esas empresas vienen comprando Bitcoin de hace 4 o 5 años atrás. Y ahí es donde ya las personas comienzan a comprar en euforia y se dejan llevar por lo que está sucediendo. Entonces, luego de esa acumulación de Bitcoin, nosotros podemos ver una expansión desde la zona de los $8,000 hasta su máximo histórico anterior en los $69,000. Vean este movimiento que tenemos por acá, este doble, bueno, las personas en análisis técnico le llaman doble techo, yo le llamo prácticamente que dos altos más altos, es una estructura dentro de un mercado alcista. Y luego vemos cómo viene de nuevo la contracción del mercado. Y esto se repite, pero vuelve a ocurrir otro cisne negro dentro de este mercado. Que es un cisne negro que estaba prácticamente que previsto. Y este cisne negro, en lugar de ser un cisne negro negativo, es un cisne negro positivo. ¿Por qué? Porque comienzan la aprobación de los ETF Spot de Bitcoin. Comienzan grandes instituciones como BlackRock, grandes instituciones como Fidelity a adquirir Bitcoin de una manera exorbitante. ¿Y eso qué hace? Que los grandes exchanges se queden sin reservas de Bitcoin, que el Bitcoin se ponga muy escaso y por ende su precio comience a subir. Es por eso que vemos ese retroceso, esa contracción dentro del precio de Bitcoin, pero no vemos un periodo claro de acumulación dentro del mismo. Si ustedes se fijan, llegó prácticamente a su punto más bajo, que fue la zona de los $16,000, $17,000, y luego comenzó a subir. Entonces vemos que el precio en esta zona, en teoría, él tuvo que comenzar a acumular. Él tuvo que mantener su periodo de tiempo hasta después del halving. Pero si ustedes se fijan acá, lunes 15 de abril del 2024, volvemos a tener un halving. Pero si nos vamos a la gráfica anterior, vean cómo está el precio de Bitcoin antes del halving. A pesar de que había tenido una pequeña subida, no fue tan brusca como la subida que tenemos hoy en día. Vean, había estado acumulando, había caído fuerte y subió, o sea, no subió mucho, simplemente recuperó su valor, volvió a su acumulación normal. Pero nos vamos a la gráfica del 2024 y nos vemos de que hay una subida de prácticamente un 150% antes de que el halving suceda. Pero como les digo, esto fue sucedido por grandes instituciones a nivel institucional, valga la redundancia, adquiriendo Bitcoin de una manera descomunal. No se querían quedar por fuera. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que creen, o yo también lo creía, de que las empresas compran Bitcoin hasta en el momento en el que ellos lo anuncian. Y no es así. Nosotros podemos ver, gracias a la trazabilidad de Bitcoin y a la blockchain, nos podemos dar cuenta de que las grandes empresas ya venían adquiriendo Bitcoin años atrás o meses atrás.
Y ellos cuando lo anuncian es cuando el precio comienza a subir. ¿Por qué? Porque los inversores retail, instituciones más pequeñas, comienzan a adquirir activos de una manera también fuerte y eso genera una euforia dentro del mercado y hace que el precio vuelva a subir. Quédense con esta imagen y vamos a la tercera imagen. Cuando nos vamos a la tercera imagen, que es lo que estamos viviendo en este preciso momento, yo quiero que se queden con este movimiento que está haciendo Bitcoin. Tenemos prácticamente un doble techo y hoy en día, esta imagen fue tomada el día de ayer de la noche, con el precio de Bitcoin en $83.806, cayendo fuertemente en las últimas 3 semanas. Bueno, si nos vamos un poquito más, las últimas 6 semanas han sido negativas en Bitcoin, pero las últimas 3 han sido optimistas. Entonces, acá tuvimos el evento del halving, este es el evento del halving anterior, y el precio, luego del halving, hizo todo lo contrario a lo que suele hacer anteriormente. En lugar de expandir su precio, acumuló. ¿Pero por qué acumuló un poco? Porque iba a subir un poco más de la zona de los $60.000, $70.000, a los $126.000, que fue aproximadamente su máximo histórico hace un par de meses. Luego de ver eso, nosotros nos damos cuenta de que hoy estamos ya repitiendo el ciclo. Sucede algo muy importante. Como les dije, yo gestiono capitales para empresas y para personas que llevan su portafolio de inversión. Y yo viendo un precio de Bitcoin en $120.000 y viendo este patrón dentro del gráfico, comparándolo a ciclos anteriores, yo hace 3 meses mando a vender todos los Bitcoins que nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio. Únicamente dejé posiciones en altcoins. ¿Y por qué dejé posiciones en altcoins? Porque se supone, como les dije, que hay un periodo de distribución. Se supone que luego de que tenemos un máximo histórico en Bitcoin, probablemente las altcoins comiencen a subir su valor dentro del ciclo. Y sucede que parece que no va a haber una alt season en este ciclo del mercado. Pero sí estamos viendo un retroceso fuerte. Ahora, ¿los ciclos de Bitcoin han cambiado? La respuesta es que sí. Sí han cambiado los ciclos de Bitcoin. Pero tenemos ese evento tan importante programado de manera cíclica como el halving, lo cual siempre nos va a volver a nuestras raíces. Siempre nosotros vamos a tener momentos en los que el precio va a repetir el mismo patrón y tenemos que estar pendientes a ellos porque podemos anticiparnos a esos movimientos. Así como yo logré anticiparme a esa caída tan fuerte de Bitcoin con mis clientes y con mis inversiones personales, así ustedes de igual manera se pueden anticipar a esos movimientos, porque estamos hablando de que esto no es solo una anticipación bonita y ya está, quedó bonito para la anécdota. Estamos hablando de que acá hay dinero. Cuando ustedes ven estas líneas rojas y estas líneas verdes, eso se mueve por dinero. Esas líneas rojas y esas líneas verdes se mueven porque está entrando o saliendo dinero del mercado. Porque está entrando dinero a nuestras inversiones o porque estamos perdiendo dinero dentro de nuestras inversiones. Entonces, esas anticipaciones a ustedes les van a permitir ganar más dinero, no perder dinero o perder dinero, que es lo que no buscamos. Yo siempre les digo a las personas que yo asesoro, mi primera regla de inversión es no perder. Porque si no perdemos en nuestras inversiones, estamos por encima del 70-80% de las personas que invierten. Y ya si comenzamos a ganar dentro de nuestras inversiones, estamos por encima del 5%. Entonces ahí estamos súper bien. Como les dije, han cambiado los ciclos de mercado. En mi opinión personal, han cambiado, se han modificado un poquito. ¿Quiere decir de que los ciclos ya no se van a volver a repetir? No. Tenemos que tomar en cuenta diferentes factores. Como se dan cuenta, en el mundo suceden cosas que no están previstas. Así como tuvimos una pandemia, así como en Nicaragua nosotros tuvimos crisis en el 2018, así como en Bitcoin específicamente ocurrieron eventos como los ETFs o las grandes instituciones financieras que están entrando dentro del ecosistema, van a ir sucediendo cositas para el próximo evento. Puede que suceda
cualquier cosa, o puede que sea un ciclo perfecto, pues que todo se dé como nosotros lo tengamos planeado. Pero en este caso, nosotros tuvimos entradas de grandes instituciones financieras, vimos el caso de El Salvador adquiriendo muchos bitcoins, vimos el caso de empresarios mexicanos, empresarios brasileños, empresarios estadounidenses adquiriendo bitcoins. Tuvimos la aprobación de los ETFs spots de Bitcoin en Estados Unidos, Fidelity en Estados Unidos, BlackRock. Vimos aprobación de igual manera ETFs spot de Ethereum. Vimos ETFs aprobación de Solana y están próximos a aprobar ETFs de XRP. Y así poco a poco van a ir saliendo diferentes ETFs dentro de cada una de las criptomonedas que van a hacer de que haya mayor adopción institucional, por ende entre más capital a las criptos. Pero no quiero que ustedes se vayan con una idea negativa de los ETFs. Es cierto que los ETFs a nosotros nos sacan un poquito del contexto descentralizado, totalmente de acuerdo, pero si nosotros como inversionistas lo que queremos hacer es que nuestro capital crezca, que un ETF entre a una criptomoneda en la cual nosotros estamos invirtiendo, para mí es positivo. Al final de cuentas, es dinero que está entrando dentro de la misma y es dinero que va a entrar a mi cuenta, obviamente proporcional a lo que yo estoy invirtiendo. Adicional a esto, tuvimos mayor adopción minorista y empresarial, y aquí quiero recalcar algo. Para el halving del 2020, sí tuvimos una entrada minorista mucho mayor. En este ciclo ha entrado más la demanda empresarial. Yo me recuerdo hace 4 o 5 años, con el segundo halving de Bitcoin que yo viví, cómo las personas estaban completamente eufóricas por comprar Bitcoin, por comprar Solana, por comprar Cardano, por comprar XRP. Era increíble. Las personas pagando transacciones en Ethereum de $200 por querer comprar un poquito de Ethereum. Hay personas que compraban $50 en Ethereum y pagaban $200 de transacción en ella. Imagínense eso. ¿Y por qué? Porque estaban completamente eufóricas, no querían quedarse fuera del mercado. Este año, en este ciclo de Bitcoin, eso no ha ocurrido. Quizás las personas no estamos locas por comprar Bitcoin aún, pero las empresas sí lo están. Y esa guerra es mucho más fuerte que la de nosotros. Ahí sí nos ganan por muchísimo las grandes empresas. De igual manera, tuvimos muchas fluctuaciones macroeconómicas globales. Así como se han probado grandes leyes como la INIUS, que hablaba Alejandro en la ponencia anterior, así como de igual manera Donald Trump ha hecho varias alianzas con China, también hemos tenido mucha incertidumbre dentro del mercado. Muchas personas creímos de que entraba Donald Trump al mercado estadounidense, al poder estadounidense, y creímos de que el precio iba a subir de una manera automática prácticamente, que iba a aprobar muchas leyes, que sí las aprobó, pero quizás la adopción no fue tan fuerte como la gran mayoría de las personas lo esperaban. ¿Por qué? Porque hubieron muchas cosas macroeconómicas más fuertes. Tuvimos guerra, tuvimos conflictos, tuvimos otras cosas que de igual manera afectan de manera directa al mercado, no indirecta, de manera directa al mercado. Porque al final de cuentas, si no hay paz en el mundo, las personas no quieren tener su dinero dentro del mercado financiero, lo que quieren tener es liquidez, o quieren estar seguros en activos seguros, como por ejemplo el oro, que sí ha tenido un gran año. Respecto a la pregunta, el patrón persiste. Esto es súper importante. El patrón base de Bitcoin persiste, iniciando por el halving. El ecosistema tenemos que entender de que ha madurado muchísimo. Como les digo anteriormente, eran las personas minoristas, es decir, todos nosotros hace 4 años probablemente hubiésemos estado locos por comprar Bitcoin. Ahora no somos nosotros, ahora son las grandes empresas que están locos por comprarla. Lo cual hace que, o nos muestra que el mercado ha madurado. El principio de la escasez de Bitcoin influye muchísimo, que esto es establecido por el halving. Yo sé que lo he repetido muchas veces en esta ponencia, pero quiero que se queden con ello, de que el halving es lo que a nosotros nos permite ser la fuerza dominante y es la que moldea la dinámica de lo que va a suceder en Bitcoin. Hablamos de oferta, hablamos de demanda. Si la oferta se reduce a la mitad, sí o sí, en un futuro el precio tiene que subir.
las fases de acumulación, expansión, euforia y corrección se van a seguir repitiendo. Quizás no con la misma magnitud o quizás no en los mismos periodos de tiempo que nosotros lo veíamos anteriormente. Van a variar, obviamente, pero siempre van a estar presentes. Eso va a ser clave, saber de que nosotros siempre vamos a tener una fase en la que el precio va a estar completamente aburrido, porque es aburrido ver cómo el precio sube de 50.000 a 60.000 y de 60.000 baja a 50. Eso es aburrido, eso a nadie le gusta. Pero lo bonito es ver cómo el precio comienza a subir, la expansión, la euforia, todo el mundo quiere estar dentro de ella, y luego la corrección, lo que nadie nos gusta. Esto se va a continuar repitiendo a lo largo del año, van a ser ciclos, van a ser fases que van a estar presentes dentro de la misma, pero no con la misma exactitud de antes. Con eso me quedo. La conclusión principal, el ciclo va a continuar. El ciclo no ha cambiado, el ciclo sigue respetándose, el halving continúa siendo el mayor motor de estas subidas tan fuertes, pero tenemos que tener muy presentes los fundamentos macroeconómicos que estén sucediendo cada año dentro de Bitcoin, dentro del mercado financiero, porque a nosotros nos van a marcar la pauta de lo que va a suceder en ese ciclo. La escasez programada es el activo más poderoso que nosotros tenemos dentro del mercado, y si hay algo que quiero recalcar como inversor, y para todas las personas que quizás están aquí y son nuevas o ya tienen cierto periodo de tiempo, o quizás hoy es su primer contacto con Bitcoin, es la visión a largo plazo. Yo no quiero que se queden con la idea de que porque Bitcoin ahorita está cayendo y Cristóbal dijo de que cuando cae hay que comprar, mañana el precio va a subir. No es así tampoco. Tenemos que entender de que si hoy compran Bitcoin, están haciendo una excelente compra, principalmente porque no están comprando en el pico del mercado, y eso ya lo pone por ganancia a muchísimo más de lo que ustedes se imaginan. Están comprando con un 30-40% de descuento de lo que fue su máximo histórico. Están por encima de personas que compraron de los $126.000, porque sí hay personas que lo hicieron. Entonces, si ustedes hoy compran Bitcoin a $85.000 y ven que mañana el precio cae a 70, no vendan. Al final de cuentas, a lo largo del tiempo, su precio va a continuar subiendo. Y es por eso que yo me enfoco con una inversión a largo plazo. Y si hablo de inversión a largo plazo, el principal motor que ustedes tienen que tener es que ese dinero que ustedes hoy coloquen en Bitcoin no lo necesiten en 6 meses. Eso es lo que yo quiero que entiendan también. Que al final de cuentas, si nosotros estamos haciendo una inversión, estamos invirtiendo en un activo el cual puede perder su valor. Como en cualquier negocio, mañana podemos poner un restaurante y a ese restaurante no llega nada y perdí todo lo que invertí. O quizás a ese restaurante no llegó nadie durante 6 meses, pero luego tuve 6 meses súper exitosos. Y lo mismo puede pasar en Bitcoin. Compré Bitcoin hoy, tuve 6 meses en negativo, y luego tuve 6 meses súper exitosos. Entonces, eso es súper importante. Basarnos en una inversión a largo plazo, un análisis fundamental y no al ruido del mercado. Todos los días van a salir noticias. A mí todos los días mi papá y mi mamá me llenan de noticias negativas de Bitcoin. Bitcoin puede estar en $120.000 y ellos todos los días veo en el grupo de WhatsApp de mi casa una noticia negativa de Bitcoin. Y es lo normal, pues, es lo que más vende. ¿Por qué? Porque poner una noticia de que Bitcoin se desploma llama más la atención de que Bitcoin subió un 50%. O eso simplemente no lo publican. Pues eso nos damos cuenta los inversores que estamos dentro del mismo. Para finalizar, más nada, darles muchas gracias por su atención, por el espacio a Alejandro, y recuerden seguirme en mis redes sociales, salgo en Instagram, TikTok y YouTube como Cristóbal-Corea01. Y nada, cualquier cosa en la que les pueda servir, estoy a la orden, y si tienen alguna preguntita, me la pueden hacer.